Bien, entonces, pues el día de ayer estuvimos haciendo referencia a esas patologías más comunes de nuestro sistema osteomuscular y hoy vamos a hablar un poco de cómo se van a hacer esas inmovilizaciones más frecuentes en primeros auxilios. ¿Cuáles son esos elementos que podemos utilizar para inmovilizar? Eh, y cómo se deben hacer de manera correcta. Vamos a compartir entonces la pantalla para empezar con la presentación. Bien, muchachos, entonces siempre que vamos a tener o a sospechar una lesión en algún músculo, en algún hueso, en alguna articulación, así como hablamos de ayer, de los esguinces, las luxaciones y las fracturas, pues necesariamente vamos a terminar inmovilizando, ¿cierto? Las inmovilizaciones son la única forma de garantizar que esa parte lesionada no se vaya a manipular de manera inadecuada, que podamos transportar al paciente, trasladarlo a un centro asistencial, generándole pues el mejor digamos que manejo inmediato, quitándole un poco el dolor, porque una de las principales funciones de inmovilizar una extremidad es el manejo del dolor. Cuando nosotros ponemos una buena inmovilización, necesariamente el dolor tiene que mejorar muchísimo. Entonces fíjense que nadie está exento de un accidente. En el ámbito laboral, por ejemplo, es muy común una caída o alguna cosa de esas. Y tenemos que buscar la forma de inmovilizar esa extremidad que se ve comprometida generalmente. Aquí hay algo muy importante y es que las inmovilizaciones de las extremidades superiores o inferiores pues no van a ser tan complicadas realmente. ¿Sí? Inmovilizar una pierna, una rodilla, un muslo, de la mano, la muñeca, el codo, hasta el mismo hombro, pues son inmovilizaciones realmente muy sencillas. Aquí lo importante está es en siempre garantizar, por ejemplo, que la columna vertebral no esté sufriendo. Entonces, nosotros debemos vigilar y estar muy pendientes de que no hayan lesiones en la columna, que sí sería una complicación importante, una lesión, una fractura en la columna puede terminar con alguna lesión peor. Entonces, en ese orden de ideas, siempre que vamos a inmovilizar pacientes, pues es necesario tener lo siguiente. Vamos a tener férulas rígidas, tablas o cartón. No siempre vamos a tener a mano lo que quisiéramos, ¿cierto? Lo ideal es mantener equipos de primeros auxilios, pero desafortunadamente en algunas situaciones de emergencia o de urgencia, pues no vamos a tener a mano ciertos dispositivos médicos y tenemos que acudir a, a nuestra imaginación, ¿sí? Entonces el cartón, por ejemplo, es un material que se utiliza mucho en inmovilizaciones porque el cartón nos da esa ventaja de que es un material duro
de que es un material que se deja manipular, de que podemos adaptarlo a nuestras situaciones, lo podemos acomodar, lo doblamos y le damos la forma que necesitamos. Férulas blandas, mantas dobladas, almohadas, vendas triangulares o elementos para amarrar y sostener, como por ejemplo tiras de tela, corbatas, pañuelos, pañoletas, bufandas. Ese tipo de dispositivos o ese tipo de prendas o elementos nos van a servir para amarrar y para sostener. Entonces, claro, lo ideal es tener férulas rígidas o férulas blandas o vendas triangulares como tal. Pero si no los tenemos, pues tenemos que acudir a nuestro ingenio y a lo que tengamos a mano para trabajar. Bueno, entonces fíjense que por ejemplo, los pañuelos, las pañoletas, las corbatas y la tela pueden ser muy útiles. Y el cartón en cualquiera de sus presentaciones nos va a dar una buena opción de manejo para inmovilizar. Vamos a hablar del cabestrillo. El cabestrillo es una inmovilización fundamental, ¿sí? Siempre que vamos a hablar de inmovilizar nuestras extremidades superiores, ¿sí? Vamos a hablar de inmovilizar el codo, el brazo, el antebrazo, el hombro como tal, la clavícula fracturada, cualquier lesión que tengamos en una extremidad superior, ¿sí? Pues vamos a utilizar el cabestrillo, ¿sí? Ese cabestrillo nos va a inmovilizar, es muy útil para elevar la zona lesionada, va a disminuir la inflamación y el dolor y generalmente se puede elaborar con tela o intertelón. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar muchas piezas o muchos elementos a manera de cabestrillo, ¿sí? Hoy en día los cabestrillos se consiguen fácilmente en una farmacia. Uno puede ir y pedir un cabestrillo o un inmovilizador de hombro, que es lo mismo, y lo venden en la farmacia. Pero, pues, eso no es un artículo de primera necesidad. Nadie compra un cabestrillo para tenerlo en la casa, ¿cierto? Entonces, en el caso de una urgencia, pues es fundamental una inmovilización de este tipo. Si no disponemos con vendas triangulares, pues se pueden improvisar, ¿sí? Vamos a doblar el extremo inferior de la chaqueta o una camisa, sujetándolo a la tela. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Sujetar la manga de la extremidad lesionada a la camisa. Utilice una bufanda, correa o corbata para sostener la extremidad o cabestrillo. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos una chaqueta, pues podemos coger el borde inferior de la chaqueta, subirlo y tratar de colocarlo con un gancho para sostener, ¿cierto? Si solamente estamos con una camisa, pues lo único que hacemos es lo mismo, coger la extremidad de la camisa, subirlo y tratar de engancharlo con algo. Son formas de generarle esta posición a nuestro paciente y que él pueda sostener su brazo y para poderlo descansar. Bien, yo creo que hoy voy a ir avanzando un poco más rápido. Traten, si están copiando, de copiar de manera resumida lo estrictamente necesario e importante, porque pues es un poco extenso el tema. Bien. Cuando sospechamos una fractura en el cuello, recuerden que el cuello es una zona de mucha importancia. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque ahí está el equilibrio de nuestro cuerpo, profe, o algo así. ¿Porque nos puede afectar la columna? Porque la unión de la columna. Bueno, pues todos tienen algo de razón. Por el cuello es por donde baja la médula espinal, que es la que transmite toda la sensación de nuestro cuerpo hacia el cerebro, ¿sí?
Entonces, fíjense que si nosotros nos hacemos una lesión en la columna baja, ¿sí? A nivel de la cadera, por ejemplo, y rompemos las fibras nerviosas, pues podemos quedar parapléjicos, ¿cierto? Si lo hacemos un poco más arriba, como a nivel del cuello, por ejemplo, que tengamos una ruptura de alguna vértebra y eso nos comprima la médula, podemos tener una pérdida de la sensibilidad de ahí hacia abajo. O sea, vamos a quedar cuadriplégicos. No vamos a poder mover ni las piernas ni las manos y vamos a perder la sensibilidad tanto de piernas como de las manos. Entonces, si nosotros sospechamos una lesión a nivel del cuello o la columna cervical, pues es una zona que tenemos que darle un manejo muy adecuado para, pues, precisamente o no comprometer más la zona o evitar que se nos vaya a lesionar más. Entonces, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Acostar a la víctima sobre la espalda, ¿sí? Siempre boca arriba, ¿cierto? No moverle su cabeza, ni permitir que el paciente o la víctima la mueva. Entonces, hay que mantenerle la cabeza derecha en la línea media, no girada para ninguno de los lados, no inclinada para ninguno de los lados. Luego, vamos a colocar, si tenemos la posibilidad, colocar unos sacos de arena o soportes. Si no tenemos sacos de arena, tenemos que inventarnos unos soportes, como si fueran unas almohadas, por ejemplo, a cada lado del cuello. Cosa de que esas almohadas se ajusten a la forma anatómica del cuello y la cabeza. Y por último, vamos a fijarla. ¿Cómo vamos a fijarla? Enrollándole un periódico, una revista o un vendaje triangular o amarrarlo alrededor del cuello y ahí sí poder trasladarlo para ser asistido. ¿Sí? Entonces, es importante la inmovilización del cuello. Claro, cuando ya estamos enfrente de un equipo de socorro, pues vamos a tener un collar cervical y vamos a tener el cuello ortopédico, que son dispositivos hechos específicamente para esto. Pero en primeros auxilios, cuando no disponemos de esos elementos, pues podemos utilizar todo lo que se nos pueda ocurrir para generar esa inmovilización así, tal cual, que nunca vaya a moverse la cabeza. Bien. La mandíbula también se fractura. La mandíbula es este hueso que nosotros utilizamos para abrir la boca, al hablar, al comer, ¿cierto? Puede ser del lado izquierdo, puede ser del lado derecho, puede ser a nivel del mentón en la mitad de la cara. Es muy frágil, se puede fracturar al caernos de una bicicleta, de una motocicleta, al sufrir un accidente de tránsito, ¿sí? Realizando una actividad deportiva. Una fractura de mandíbula es muy común. Entonces, para poderla inmovilizar, aquí estamos viendo en la imagen, lo único que hacemos es pedirle a la víctima que cierre la boca, que trate de que los dientes, tanto inferiores como superiores, queden en contacto. O sea, que haga como una presión con sus dientes y que esos dientes queden unidos o en contacto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a amarrar un vendaje y los dientes no están fusionados, pues podemos generarle una lesión al apretar la venda que puede derivar en que se muerda la lengua, que se muerda el labio. Entonces, una vez tenga apretada su dentadura superior con la inferior, vamos a colocar un vendaje doblando en forma de corbata por debajo del mentón. ¿Sí? Entonces, le colocamos un soporte por debajo del mentón, lo vamos a subir y vamos a amarrarlo acá en la parte de arriba. ¿Sí? Estos vendajes siempre va a estar por delante de las orejas. ¿Sí? No va a ser aquí hacia atrás, hacia la cabeza, hacia el cuero cabelludo. Siempre es aquí, en esta misma dirección, en la parte anterior de la cara. Ese es el caso en que se nos fracture la mandíbula, entonces vamos a hacer ese tipo de inmovilizaciones. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? No.
Bueno, entonces, en el caso de la fractura de mandíbula ya sabemos qué debemos hacer. Cuando tenemos un golpe en las costillas o en el tórax, ¿sí? Independientemente de que ese golpe resulte en una fractura, en una fisura, o simplemente sea un golpe, una inflamación de los tejidos, generalmente a ese nivel el trauma es muy doloroso, ¿sí? Puede que una persona no alcance a partirse las costillas, sin embargo el dolor que va a experimentar es un dolor muy intenso. Los huesos del tórax, que incluyen las costillas y el esternón, se pueden fracturar debido a una caída, a un golpe por aplastamiento, y pues en los casos más graves, una astilla de una costilla puede perforar un pulmón o inclusive el corazón si es del lado izquierdo, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros generar una estabilidad en la parte de la caja torácica. La estabilidad del tórax es muy importante para mantener la respiración, para mantener nuestro funcionamiento adecuado, tanto pulmonar como cardíaco, ¿sí? Pero entonces, bueno, aquí en la imagen, si la aumentamos un poco, podemos evidenciar cómo se fisuran y se fracturan dos cuerpos costales, dos arcos costales o dos costillas, como quieran llamarlas. Están partidas, ¿sí? Esas imágenes se ven, obviamente, en una radiografía, se ven las fracturas. La radiografía no se llama radiografía de tórax, se llama radiografía de reja costal. Así se van a ver las lesiones. Es importante por lo mismo que ya les decía, o sea, estas lesiones pueden perforar el pulmón y pues eso complica un poco el estado del paciente. ¿Cómo inmovilizamos nosotros un tórax? ¿Quién me dice? ¿Quién me da una idea? Le ponemos un yeso. Con un vendaje alrededor. Colocando un vendaje en las costillas, o sea, envolviéndolo. Envolviéndolo por debajo de las axilas alrededor sobre Sí, el señor. tórax, ¿cierto? Claro, pero el vendaje tiene que ser un vendaje de qué características, tiene que ser un vendaje elástico, ¿cierto? No puede ser un vendaje que no genere elasticidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar expandiendo esa caja torácica para poder recibir el aire, ¿sí? Si ponemos una venda de yeso, pues peor porque no vamos a permitirle el movimiento normal que debe tener el tórax al respirar. Entonces siempre tiene que ser un vendaje elástico. Fíjense que entonces nosotros llegamos, buscamos el sitio de la lesión, tratamos de colocarle una apósito si es que tiene una herida abierta, ¿sí? Y tratamos de inmovilizarle el brazo sobre la parte que está con el trauma. Vamos a ver aquí adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger la respiración. Necesitamos sujetar el tórax y obviamente vamos a pedir la ayuda necesaria. Si el paciente pierde la conciencia o respira ruidosamente y con dificultad, hay que colocarlo en la posición de seguridad. Ya todos sabemos cuál es la posición de seguridad, ¿cierto? ¿Cierto? Muevan la cabeza por lo menos. Sí, sí. La posición de seguridad es esa posición boca abajo, como de medio lado y boca abajo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No? Sí, en la posición abajo con una pierna y un brazo de lado, ¿no? Como Sí, recogido. como si, exactamente, como si fuera la posición de nadador. Exacto. Eso. Y la parte del golpe debe ir hacia el piso y la parte no lesionada debe ir hacia arriba. ¿Listo? En el caso del tórax. Bien.
Hay varias técnicas entonces para que nosotros podamos inmovilizar el hombro, ¿sí? Este inicialmente es como un vendaje en 8, donde le damos la vuelta por debajo de la axila y lo pasamos de manera transversal hacia la otra axila. Esos vendajes se llaman vendajes en 8 y es para inmovilizar toda la articulación del hombro, ¿sí? Posteriormente empezamos a colocarle vendas sobre todo el hombro, las amarramos y finalmente le generamos un cabestrillo. Entonces digamos que aquí este joven tuvo una fractura de la clavícula y necesitamos inmovilizarlo porque el dolor es intenso, va a tener su hombro caído, va a estar obviamente agachado por el mismo dolor. Entonces le pasamos un vendaje, se lo atravesamos hacia el hombro contrario por debajo de la axila, le acolchonamos esa parte, le terminamos de vendar la parte del hombro afectada, se la amarramos y finalmente buscamos colocarle el cabestrillo. El cabestrillo siempre va a ser necesario casi que en todas las lesiones de la extremidad superior. ¿Por qué? Porque el solo cabestrillo por sí solo va a generar un alivio importante, sobre todo del dolor. Entonces, todos sabemos cuál es la clavícula, ¿cierto? Claro. Entonces, en el caso de esa fractura de la clavícula a nivel del hombro, vamos a colocar el brazo de la víctima sobre el pecho. ¿Listo? Con la mano en dirección contraria al hombro lesionado. ¿Listo? Poner un cabestrillo utilizando lo que tengamos a mano. Entonces ya hemos dicho que para poder generar este tipo de cabestrillos, lo único que necesitamos son pañoletas, cinturones. No, pero... ¿Nos quedamos en la rumba con Juliana o qué? ¿Cómo hacemos? Eso estoy viendo ahí, ¿no? Juliana, Ya. si quieres, sigue. Listo. Ok, entonces ya sabemos que para poder inmovilizar con cabestrillo, lo que tengamos a mano, pañoleta, cinturón, corbata, camisa, en fin. Cualquier dispositivo que nos permita generar este tipo de inmovilización, lo podemos utilizar. Bien. ¿Están copiando? Los espero. Una pregunta. Señor. Cuando uno se fractura, bueno, y se recupera después, ¿el hueso vuelve a coger esa misma fuerza que tenía o va a quedar débil? Depende de muchas cosas, pero digamos que el factor más importante es la edad, ¿sí? Ah, ok. Y la alimentación. O sea, si se trata de un paciente joven, seguramente la recuperación puede ser al 100%, ¿sí? Ah, ok, sí, señor. Claro, hay que ver también de qué tipo de fractura estamos hablando, porque hay unas que son un poco más complejas que otras. Pero en la mayoría de los casos, así sea una lesión, pues, que se considere grave, puede recuperarse al 100%, sin ningún problema. Ah, bueno, sí, señor. O sea, no le queda molestia ni nada a uno. Depende de muchas cosas, pero uno no puede garantizar eso, pero generalmente pueden recuperar al 100%. ¿Ustedes han visto personas que les hayan hecho reemplazos de rodilla o de cadera? No, señor. Sí, por ahí No, algo no vi. así. Sí, a mi abuelita. Ella tiene platinas en la cadera. Se la reemplazaron, ¿cierto? Le pusieron una cadera artificial, ¿sí? Y uno supondría que esa vaina es súper dolorosa. De hecho, tiene que ser súper dolorosa y la recuperación es muy lenta y les dan el caminador para empiecen a caminar y todo ese tipo de cosas. Pero Y soporte. muchas veces, dependiendo de la edad y de muchos factores, pueden terminar caminando común y corriente, ¿sí? Porque ese dispositivo
se va a adaptar muy bien al cuerpo, ¿sí? Pero pues si se trata de un paciente ya muy adulto, mayor, pues de pronto la recuperación es más lenta. Bueno, bien. Bueno, ¿cuál es el brazo? Definimos el brazo porque generalmente cuando uno dice brazo se refiere a toda la extremidad superior, o lo asocia más bien a toda la extremidad superior. Pero no, el brazo solamente es el que va desde el hombro hasta el codo. A eso se le Hasta llama el brazo, codo, sí. ¿cierto? Entonces el brazo o húmero, o el hueso del húmero, es el que va desde el hombro hasta el codo. Si sospechamos o tenemos una fractura a nivel del húmero o del brazo, pues tenemos entonces que hacer su correspondiente inmovilización. Fíjense que vamos a entablillarlo. ¿Con qué lo vamos a entablillar? Idealmente. Con cartón. O Muy con bien. tablas. Con cartón o con tablas. Pero pues que las tablas den el tamaño que necesitamos. Es bien complicado tener todo a mano, pero pues el cartón nos da esa posibilidad de poder acomodarlo a lo que necesitamos. Una vez tenemos esa entablillada lista, pues lo sujetamos. Le damos un par de vendajes o un material para inmovilizarlo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Sí? Pero fíjense que la posición que tiene que adoptar el lesionado es casi siempre la misma para poder terminar colocándole un cabestrillo. Mami, Entonces, antes de poner el entablillaje o la inmovilización, tenemos que colocarle un soporte como en algodón debajo de la axila. Todo esto para ir protegiéndole la piel, ¿sí? Porque a veces, si lo que vamos a colocarle acá es muy rústico, podemos generar heridas o alguna situación de esas. Entonces vamos a tratar de que todo sea lo más cómodo. Colocar un trozo de algodón o de tela doblada debajo de la axila. Luego ponemos o iniciamos la inmovilización, ¿sí? Amarramos la inmovilización y finalmente colocamos el cabestrillo. Esa es la forma de inmovilizar una lesión a nivel del brazo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Resulta que a partir de ahí, después del brazo, vamos a tener una lesión en el codo, ¿cierto? Entonces, en el caso de una fractura del codo, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Tenemos que inmovilizar la fractura en la posición en que vamos a encontrar el brazo. Me explico. Si el codo está fracturado, pero el paciente tiene el brazo extendido, pues extendido se lo vamos a dejar, porque no podemos doblarle el brazo a un paciente que tiene una fractura en ese sitio donde se dobla el brazo. Mejor dicho, en el codo es donde vamos a tener esa bisagra, ¿cierto? Que nos va a permitir la extensión y la flexión del brazo, ¿cierto? Pero si ese codo es el que está lesionado, pues yo no voy a moverle el brazo porque es ahí donde está la lesión. Entonces, si encontramos el brazo derecho, pues vamos a inmovilizarlo derecho. Pero si está doblado, pues vamos a inmovilizarlo doblado. Entonces, eso tiene que quedar claro. Siempre que hay una lesión en el codo, como encontremos al paciente, así lo dejamos, así lo inmovilizamos. ¿Cómo se inmoviliza el brazo a lo largo? Pues fíjense que le colocamos un dispositivo a lo largo del brazo y simplemente lo ajustamos con unas vendas. ¿Y eso qué hace? Que esa tablita que le ponemos no vaya a dejar que él doble el brazo y que lo pueda sostener siempre en extensión. Pero si lo que lo encontramos es doblado, pues lo que tenemos que hacer es ponerle un cabestrillo para garantizarle que no vaya a estirar el brazo, porque va a tener su lesión ahí en el codo y el codo le va a doler, y mientras él no tenga movimiento va a estar tranquilo, ¿cierto? Entonces, en las fracturas de codo, como encontramos el brazo, así lo inmovilizamos. Bien.
Vamos entonces un poco más abajo. La inmovilización. En el caso del antebrazo, la inmovilización cambia un poquito. Aquí tendríamos que movilizar con dos férulas, una externa en forma de L desde el hombro hasta la inclinación de los dedos y otra interna desde el pliegue interno del codo hasta los dedos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que amarrar varias inmovilizaciones. Siempre fíjense que aunque la lesión va a estar aquí en el antebrazo, vamos a terminar colocando el cabestrillo. Entonces, fíjense que en el hombro, en el brazo, en el codo y finalmente en el antebrazo todavía el cabestrillo sigue siendo la herramienta principal para sostener esa extremidad. Entonces, en la parte superior a nivel de la axila vamos a generar una inmovilización. Por encima del codo vamos a generar la otra. Inmediatamente por debajo del codo vamos a poner la otra inmovilización y hacia la muñeca vamos a colocar la otra inmovilización. El codo o la extremidad tiene que quedar en esta forma. Tiene que quedar en una forma como de L, ¿sí? Y así la vamos a soportar con nuestro cabestrillo de tal manera que la mano quede más alta que el codo. El codo no puede quedar a la misma altura de la mano, sino tiene que quedar más alta. Bueno, eso por cuestiones de gravedad de circulación. Cuando la lesión y la fractura son en el antebrazo, le va a mejorar muchísimo el dolor al paciente tener la mano más elevada que la altura del codo. Bien. Hasta aquí vamos bien. En el caso de la fractura de la mano, denme un segundito, muchachos, que me están escribiendo aquí en la universidad. Ya estoy aquí con ustedes. Bueno, en el caso de una fractura de la mano, y aunque se trate solamente de la mano, nos toca inmovilizar prácticamente también desde el codo. Entonces necesitamos una almohadilla sobre la palma de la mano, fíjense que es una almohadilla pequeña, y o la muñeca, y vamos a colocar una férula o una tabla que va desde el codo hasta la punta de los dedos, o sea, va desde el codo hasta la punta de los dedos. Y posteriormente lo que vamos a hacer es amarrar para poder fijar esa férula o esa tabla, como muestra aquí la figura. Entonces, en la parte superior del antebrazo, en la parte media,
y a nivel de la mano también vamos a sujetarla. Siempre descansándola sobre esa almohadilla para generarle al paciente esa comodidad para el traslado y para evitarle una siguiente lesión. Bien. Bueno, seguimos hablando entonces de la columna. Fíjense que la columna pues tiene su importancia primordial en el tema de los golpes, por lo que les mencionaba al principio. Una lesión a nivel de la columna puede ser irreversible, ¿sí? Una sección de la médula puede ser irreversible. Entonces, ante la sospecha de una fractura de la columna después de un golpe, el síntoma más notorio siempre va a ser el dolor. El dolor en el sitio del golpe en la columna va a ser un dolor muy intenso, ¿sí? Y en el caso de que la médula se vea lesionada, pues es donde se va a presentar o la disminución de la sensibilidad, o el hormigueo, o la parálisis total de los miembros superiores o inferiores, dependiendo a qué nivel de la columna tengamos nuestra lesión. Entonces hay que tener claridad en eso, que esas vértebras que tenemos en la columna, pues son las que protegen nuestra médula espinal y nuestros nervios. Y si las vértebras se fracturan, pues el riesgo de que se lesione la médula es muy grande. Entonces, generalmente cuando uno va a movilizar a un paciente, pues tiene que dedicarle el tiempo suficiente a la inmovilización de la columna. Independiente de que ella esté o no esté lesionada, nosotros no lo sabemos y no tenemos una garantía de ello. Entonces hay que dedicarle una adecuada inmovilización a la columna vertebral. Bien. Bueno, siguiente. Entonces, los factores más importantes en el caso de la fractura de columna son, primero, diferenciar el estado de conciencia o el estado de inconsciencia del paciente. Esto marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una víctima que es consciente, pues nosotros solamente nos vamos a dedicar a evitarle esa lesión en la columna vertebral. Y ella va a estar muy colaboradora, la víctima. En el caso de que sea una víctima inconsciente, la cosa cambia un poquito porque tenemos que estar muy pendientes del AVE, de la reanimación, y tenemos que estar pendientes de las vías aéreas, la respiración y la circulación, o sea, de la ABC, ¿sí? Y eso demora un poco la atención, nos va a complicar un poco la cosa, ¿sí? No vamos a necesitar de un solo rescatista, sino vamos a necesitar de todo el conjunto completo. Entonces, cualquier movimiento innecesario hay que evitarlo. Y tenemos además que proteger e inmovilizar totalmente al paciente. Siempre que haya una sospecha de una lesión en la columna, tenemos que trabajar en la inmovilización total. Bien. Entonces, lo que les decía, no vamos a movilizar a la víctima hasta no contar con el equipo necesario de personas. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que el movimiento en bloque sea adecuado. Recuerden que los movimientos en bloque requieren, primero, de un número de personas importante y segundo, de un líder, ¿sí? Y el líder es siempre el que se va a encargar de la cabeza y del cuello.
Ese líder es el que va a tomar las decisiones, el que se va a dar las órdenes de movimiento sobre todo. Bueno, lo fácil, digamos que acá cuando hablamos de la columna es que siempre el paciente debe estar en esta posición. A esta posición se le denomina el decúbito dorsal, ¿sí? Que es sinónimo de estar boca arriba. Decúbito dorsal quiere decir que el dorso del paciente es el que está en contacto con el piso, ¿sí? Y el decúbito abdominal es que el abdomen del paciente es el que está contra el piso, o sea, sería lo contrario, boca abajo, ¿sí? Entonces, antes de movilizar y trasladar al lesionado en una tabla, pues vamos a vigilar sus signos vitales. ¿Qué garantiza los signos vitales? Que no tengamos shock, que no tengamos hemorragias, ¿sí? Que tengamos todavía paciente. Colocar a la víctima entonces bien en esa posición boca arriba, sobre la tabla, previamente protegida por una cobija o sábana. ¿Por qué? Porque necesitamos darle también algo de acolchonamiento a esto, ¿sí? Y así lo vamos a movilizar. Bien. En caso de fractura de la columna, seguimos en lo mismo. Entonces, la inmovilización prácticamente debe ser total, ¿sí? La víctima se inmoviliza sobre la tabla empleando todas las tiras de tela o corbatas o sábanas o lo que sea que tengamos a mano, pero la idea es generarle una inmovilización completa, garantizando la inmovilización del cuello, ¿sí? Fíjense que las manos deben estar pegadas al cuerpo y deben estar dentro de la inmovilización. Nosotros no podemos estar trasladando a un paciente que aparentemente esté amarrado y con el brazo colgando por fuera, ¿cierto? Entonces tenemos que garantizar que el brazo esté dentro de la inmovilización. No administre ni estimule y abrige bien a la víctima. O sea, estimulantes no se pueden utilizar, ¿sí? Y abrigar bien a la víctima es importante. Entonces, una vez está en su tabla de traslado, lo que hacemos es una inmovilización completa. Aquí de repente no hay lesiones en el brazo, no hay lesiones en las piernas, pero pues hay una sospecha de que pueda tener una lesión en la columna. No hay que ser nada diferente a colocarlo en la tabla rígida, en esta posición boca arriba o decúbito dorsal, y fijarle cada parte del cuerpo para que tenga el menor movimiento posible que le pueda afectar. Bien. Bueno, una vez salimos de la columna, ya nos dirigimos hacia nuestras extremidades inferiores. En la parte de la cadera, en la pelvis como tal, pues tenemos estos huesos que son los huesos ilíacos que conforman la pelvis, uno de cada lado. Es muy fácil que se fracturen. Recuerden que esas son prominencias óseas. Ayer que hablábamos de las prominencias óseas, habíamos dicho que los codos, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos hacían parte de las prominencias óseas anatómicas. Y por ser prominencias, pues son las que están más expuestas a un golpe directo. Entonces, una fractura de los huesos de la pelvis suele estar causada por un golpe o por una fuerza indirecta. Las complicaciones incluyen lesiones de los tejidos y de órganos internos, así como hemorragias internas. Claro, si una persona tiene una fractura en uno de estos huesos de su cadera, pues primero va a ser incapaz de caminar o sostenerse de pie. Y si se sostiene de pie, se va a sostener solamente de uno de los dos pies, seguramente el que no está lesionado, ¿cierto?
Va a tener dolor en la cadera, en la ingle o en la espalda. Es un dolor que aumenta con los movimientos. Puede presentar signos de hemorragia interna o de shock. ¿Cuáles son los signos de hemorragia interna o de shock? ¿Quién me lo recuerda? Rápidamente. Ana. ¿Profe, los dedos? El llenado capilar, muy bien. ¿Cuál otro? La palidez. La palidez, perfecto. ¿Cuál otro? La temperatura de la herida, profe. Sí, pero bueno, estamos sospechando que algo le sangra por dentro y los signos vitales son los que nos dan esa información, ¿recuerdas? Entonces está pálido, no se le llena bien el llenado capilar en los dedos y entonces se pone taquicárdico, recuerden, y se pone hipotenso. Esos dos variables de signos vitales nos hablan de las hemorragias internas o el shock, que es de lo que vamos a hablar mañana, del shock. Bien. Tener sangre en la uretra, si es varón, obviamente, ¿sí? Porque el orinar con sangre es un signo de que hay una lesión en la vejiga. Y ser incapaz de orinar o que le resulte muy doloroso hacerlo. Todos estos signos en un herido con una fractura de pelvis pueden presentarse. Entonces es muy importante. Entonces, obviamente, vamos a estar ante una persona que no se puede trasladar por sus propios medios. Aun cuando esté consciente y todo lo demás, no va a poder desplazarse. ¿Vamos a inmovilizarla o necesitamos inmovilizarla? Entonces, ¿qué hay que procurar? Que la víctima esté lo más inmóvil posible para evitarle lesiones internas adicionales. Pedir la ayuda médica urgente. Fíjese que vamos a colocar una especie de almohadilla entre las dos piernas para mantener la distancia entre las piernas que sea más o menos simétrica. ¿Sí? El hecho de cerrar o abrir las piernas puede generar dolor. Entonces vamos a mantener las piernas casi que en la posición anatómica normal y para eso nos vamos a apoyar de almohadas o lo que tengamos a mano para colocarle entre las dos piernas desde la ingle hasta los pies. Fíjense que acá tenemos como toallas dobladas o como frazadas o cobijas dobladas y las colocamos en medio de las piernas y por debajo también estamos colocando una especie de almohadilla. Y una vez... Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y una vez tenemos esa almohadilla en medio de las dos piernas, pues vamos a terminar colocando la inmovilización de manera, o a fijarla más bien, para evitar que la víctima vaya a tener cualquier movimiento adicional. Entonces queda claro cómo se inmoviliza una lesión de la cadera. Acostado, le colocamos un soporte por debajo, doblamos, pueden ser unas toallas o lo que tengamos a mano, unas prendas, las colocamos en la mitad de las piernas a lo largo del trayecto del recorrido de las mismas piernas y finalmente las fijamos. Eso evita o que se cierren las piernas o que se abran, sino que se mantengan en una misma posición hasta que podamos llegar al sitio de atención especializado. Bien. Cuando estamos entonces con una lesión en el fémur, recuerden que el fémur es el hueso más largo del cuerpo, que va desde la cadera hasta la rodilla. Entonces iniciamos por acostar a la víctima en la misma posición como si tuviera una lesión de columna, boca arriba o en decúbito dorsal, recuerden. Y vamos a colocar las férulas como se indica acá.
Prácticamente vamos a inmovilizar desde las axilas, o sea, desde acá abajo, hasta los tobillos. Hay que proteger las axilas, ¿sí? Y hay que proteger el tobillo. ¿Cómo? Generalmente les ponemos espumas, algodones, algún pañuelo doblado, algo para evitarle lesiones, ¿sí? Y desde la ingle vamos a empezar a inmovilizar esa pierna sobre una tablilla o el inmovilizador. Vamos a entablillar toda la pierna y vamos a empezar a inmovilizarla completamente. Así como lo muestra la figura, lo que necesitamos es amarrar con varias tiras, separadas, digamos que en espacios más o menos que nos den chance de evitarle movilizaciones dolorosas a ese fémur. Súbase acá. Súbase. Fíjense que acá también tenemos la opción de inmovilizar parte del tronco, porque al mover nosotros el tronco, pues vamos a terminar movilizando parte de la cadera y la pierna. Entonces, casi que hay que fijarlo de manera completa. ¿Listo? Bueno. Seguimos bajando, ya pasamos por el fémur, ahora vamos a llegar a la rodilla. En la rodilla también tenemos que garantizar una inmovilización casi que completa de toda la pierna. En esta imagen no está muy claro, pero pues vamos a hacer un acto de fe. Resulta que la tablilla que vemos acá viene desde el borde inferior del glúteo hasta el pie prácticamente, ¿sí? O sea que nuestra rodilla queda acá donde yo tengo el láser. ¿Listo? Acá vamos a tener nuestra rodilla luxada, fracturada, esguinzada, con trauma. Lo que sea que tengamos acá es una lesión en la rodilla y necesitamos inmovilizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar una inmovilización, que es una especie de tablilla que va desde el borde inferior del glúteo en toda la parte posterior de nuestra extremidad inferior hasta el pie. No vamos a involucrar a la rodilla en vendajes. Ella es la que está lesionada, entonces no le vamos a poner una venda encima de la lesión. Vamos a fijarla por encima y por debajo de la lesión. Entonces colocamos un primer vendaje en la parte alta de la ingle y el glúteo, luego inmediatamente por debajo, ¿sí? Con un espacio considerable, pero sin colocar vendajes sobre la lesión de la rodilla. Y lo que estamos haciendo es mantener la rodilla en una posición anatómica, pero no podemos colocarle ningún tipo de amarre sobre ella. Inmediatamente por debajo, pues la fijamos a la pierna y al tobillo. Y con esos 4 amarres vamos a inmovilizar de manera adecuada nuestra rodilla lesionada. Bien, ¿queda claro? Bueno. Perfecto. Sigamos. La pierna. ¿A qué le llamamos pierna nosotros? ¿Quién me explica? Anatómicamente hablando, ¿de dónde a dónde va la pierna? Desde la pelvis ¿Quién? hasta el tobillo, hasta los pies. Desde la pelvis, o sea, acá en la cadera, hasta los pies, ¿sí? Pues no. Hasta la rodilla. De la rodilla al pie. De la rodilla A la hasta el tobillo. Esa es la pierna, ¿sí? El de arriba generalmente lo conocemos como el muslo, ¿cierto? Entonces el muslo es el que involucra el fémur, que va de la pelvis o de la cadera hasta la rodilla.
y nuestra pierna va desde la rodilla hasta el tobillo. Entonces una fractura de la pierna puede ser una fractura de la tibia o puede ser una fractura del peroné. Cualquiera de esos dos huesos que están en esa parte de la anatomía de nuestros huesos van a ser los involucrados en las lesiones de la pierna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar dos férulas, una en la parte interna y otra en la parte externa. Entonces fíjense que tenemos una tablilla por acá, por fuera, y una tablilla por dentro. ¿Listo? Van desde la ingle hasta el tobillo, sí. Ellas deben ir desde ahí hasta acá, pero recuerden que la fractura está aquí abajo. Bueno. Hay que proteger el tobillo, la rodilla y todo siempre con algodón, espuma o pañuelo. Siempre colocar cosas que le hagan una especie de acolchonamiento o de soporte. Y vamos a amarrar con 4 bandas. Pueden ser corbatas, pañuelos, tiras. Y pues si tenemos los vendajes, pues mucho mejor. Así como lo muestra la figura. Es una inmovilización muy similar a la que le hicimos a la rodilla en la imagen pasada, con la diferencia de que esta no lleva la férula por detrás, sino solamente en la cara externa y en la cara interna. ¿Bien? Bueno, perfecto. Bien, continuamos. Cuando hablamos de una fractura en el tobillo o también en el pie, pues dependemos de muchas cosas. ¿Sí? Si el zapato de la víctima es un zapato plano, pues no lo retiramos, sino simplemente inmovilizamos con todo y zapato. Le podemos poner desde el mismo pie un vendaje o una tablilla en este sentido, como en herradura, como en U, por debajo de la base del pie, y lo vamos a fijar. También le podemos hacer una férula en L. La férula en L nos va a garantizar, digamos que una forma anatómica del pie en relación con la pierna. Entonces tiene que cubrir al pie y tiene que cubrir la parte inferior de la pierna. Siempre por detrás y por los lados. Habíamos dicho que el material que más se nos ajusta o se nos acomoda a estas necesidades casi siempre es el cartón. Entonces lo podemos hacer así. La parte posterior y que cubra el diámetro completo del pie. Y lo sujetamos con esas bandas, con esas tiras o con esos amarres que van a garantizarnos una inmovilización de ese pie. En caso de que no contemos con férulas, con tablas, con tablillas, pues podemos inmovilizar el tobillo y el pie con una almohadilla o un abrigo o con otra cosa similar, como muestra la figura. Entonces, como en esta figura inicial, le hacemos una inmovilización alrededor con unos amarres, sin necesidad de retirar el calzado. O sea, aquí en la figura 32 y la 35 es como le vamos a colocar esas almohadillas o ese abrigo al pie y cómo va a terminar sujetado. Bueno. Profe, y si él es una mujer que tiene tacones, se tiene que retirar el zapato. Claro, hay que retirarlo. Hay que retirarle la parte que no nos permite movilizarle bien. Bueno. Bien.
Antes de hablar de terminar de hablar de ciertos vendajes, que lo dejé así como para el final, vamos a hablar un poquito y rápidamente, no nos vamos a detener acá en copiar texto, porque pues nos quedaríamos mucho tiempo. Pero sí vamos a hablar de ciertas técnicas de traslado de víctimas y de transporte. Entonces yo voy a ir leyendo y ustedes van captando bien la información. Al trasladar a un accidentado o a un enfermo grave, se puede evitar que las lesiones aumenten, que se ocasionen nuevas lesiones o que se complique la situación por movimientos innecesarios o por utilizar un transporte inadecuado. Entonces, fíjense que una sola persona que trata de llevar por sus propios medios una víctima, pues necesita varias condiciones para poder hacerlo bien, ¿sí? Y dentro de esas condiciones está obviamente ser más grande que la víctima, tener más fuerza que la víctima, que se trate de un niño o una persona de poco peso para poder realizar más o menos un adecuado transporte. De lo contrario, pues no lo va a poder hacer. Es mejor prestar atención en el lugar del accidente, a menos que la víctima, a menos que la vida de la víctima, la del socorrista o ambas estén en peligro inminente, como en el caso de un incendio o donde haya peligro de una explosión o de un derrumbe. Entonces, siempre hay que prestar atención al sitio del accidente. Eso ya lo habíamos dicho. Una vez que hemos decidido trasladar a la víctima, pues entonces se debe considerar tanto la seguridad de esta como la propia. Debe tener en cuenta los peligros que se van a enfrentar, el tamaño de la víctima, su estado de salud actual, sobre todo tener en cuenta su propia capacidad y evalúe si es que hay otras personas que puedan ayudar. Entonces, si nosotros realmente vemos que podemos con la víctima, pues tenemos que evaluar y actuar. Pero si no, tenemos que buscar quien nos ayude en ese traslado. ¿Cuáles son esos métodos que podemos utilizar nosotros? Entonces, hay unos métodos que se denominan sin ayuda de elementos y hay otros métodos que se llaman con ayuda de elementos. Entonces, para trasladar a una persona herida o enferma, cuando no tenemos ningún elemento a la mano, podemos utilizar el método de arrastre, el método de la muleta humana, el cargue de los bomberos, el cargue de brazos y la silla de manos. Estos son los métodos donde no necesitamos nada diferente a nuestro cuerpo para poder hacer el traslado de un paciente. Y vamos a tener algunos objetos adicionales que ya incluyen una silla, una frazada, que es como una cobija, o una camilla como tal. ¿Listo? Entonces eso depende de lo que nosotros tengamos a mano para poder trabajar. ¿Cuántos panes lleva Jesús? No son panes, ya son me tiene buñuelos de queso. buñuelos de queso. Bueno, ya me tiene con hambre usted aquí, hermano. No, Bien. no diga eso. Bueno, bien. Come durante las 4 horas de clase. Pucha. Pero no Adivina. se ve gordito, que es lo peor. Pero Jesús come cada rato. Eso, galletas, patacón, ahogado. Deje un poquito, Jesús, porque imagínese. Tome. Si puede comer, tome. Deje un poquito para la otra clase. Bueno, Tienes bien. toda la razón. Vamos a seguir. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver una por una rápidamente. Fíjense que para poder levantar a una persona con el método de arrastre, podemos hacer estas dos opciones. O una de dos, nos vamos por delante del paciente así como manera, como gateando, por decirlo de alguna forma, y le pedimos que nos abrace con sus manos o con sus brazos por detrás del cuello. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues tener fuerza, un buen sustento en la columna y lo podemos ir arrastrando, ¿sí? Lo podemos ir arrastrando una vez él se aferre a nuestro cuello. Y la segunda
Si la víctima es muy grande, pues podemos arrastrarla tomándolo por los tobillos. Siempre hay que asegurarnos que la cabeza no va a sufrir lesiones por el terreno que esté desigual o irregular. Lo levantamos de los tobillos y a partir de ahí le generamos el arrastre. ¿Sí? Cualquiera de las dos se pueden hacer, sin embargo, en esta pues se puede generar una lesión también en una de sus columnas si el paciente es muy pesado, ¿sí? Y pues no es muy común ver ese tipo de casos de arrastre. En el soporte o en la muleta humana, este es mucho más común, ¿sí? Para muchos de ustedes más conocido, ¿cierto? ¿A cuántos no les ha tocado llevar el amigo borracho a la casa? ¿Sí o no? Entonces, en ese caso se utiliza el método de la muleta humana. Ya cuando la persona está débil, necesita ayuda para caminar, entonces lo que hacemos es emplear como el brazo de la víctima que esté más cercano a nosotros, pasarlo alrededor de nuestro cuello y sostenerlo también de la mano. Bueno, y con nuestro otro brazo lo pasamos alrededor de la cintura para sostenerlo y ayudarle a que avance con despacio. Entonces, en el caso de la muleta humana también es muy fácil ese traslado y es una forma de movilizar a una persona en el caso de un accidente y cuando no tenemos nada a mano. El cargue de brazos con 4 auxiliares es el método que se utiliza cuando se cuenta con la ayuda. Entonces, antes que nada, hay que colocar a la víctima boca arriba, siempre en decúbito dorsal o decúbito supino o boca arriba. Siempre vamos a tener una persona sustentándole la cabeza y el cuello, siempre, ¿sí? Entonces, el socorrista 1 se coloca en la cabeza. El socorrista 2 va a colocar una mano bajo los hombros de la víctima y la otra mano bajo la parte que está sobre la cintura. Entonces, una mano en los hombros y la otra prácticamente en la cintura. El socorrista 3 va a poner una mano en la región glútea y la otra mano va a estar sobre la parte superior de los muslos. Y el socorrista 4 va a estar debajo de la rodilla y sustentando los pies. A una orden van a levantar a la víctima sobre las rodillas, que no estén en tierra, y a acomodar las manos. ¿Quién da la orden? El socorrista número 1. Bien. A otra orden se ponen de pie a la misma vez y acercan a la víctima al cuerpo de los socorristas. O caminan de lado iniciando la marcha con el pie izquierdo. Entonces fíjense que terminan acercando a la víctima, la colocan sobre sus rodillas y en el último paso se ponen de pie para poderla trasladar. Ya cuando estén en el sitio de la camilla o en el sitio donde la van a dejar, pues van a hacer el procedimiento a la inversa. Primero se van a arrodillar para que ella descanse sobre las rodillas de los socorristas y luego la van a bajar con despacio hacia el suelo. Aquí está, cómo se coloca sobre las rodillas y cómo la levantamos finalmente. También se puede hacer de 3 personas cuando no tenemos el cuarto, sí, pero siempre hay que soportar muy bien la cabeza. Lo preferible es hacerlo con las 4 personas. El cargue de bombero. El cargue de bombero es cuando es un método de cargue que se utiliza para transportar niños o adultos de bajo peso. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros como socorristas tengamos realmente la capacidad de soportar el peso de la víctima. Si son niños o adultos de bajo peso, pues no va a haber tanto lío. En caso de incendio, presencia de gases tóxicos o cuando no se dispone de una ayuda, siempre y cuando la víctima no presente lesiones de la columna. Entonces, este método permite el traslado a distancias mayores a los 10 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos las piernas de la víctima, ponemos de rodillas, nosotros nos ponemos de rodillas en la cabeza de la víctima, colocando un pie encima del otro. Cruzamos los brazos de la víctima aquí sobre su pecho
¿sí? Metemos las manos bajo la nuca y la otra sobre o bajo los omoplatos. Vamos a sentarla. Entonces fíjense que en el paso número 2 ya estamos detrás de ella. Con todo nuestro cuerpo estamos sustentándole su espalda, ¿sí? Vamos a sentarla y vamos a recostarle su cuerpo. Luego vamos a colocar los brazos por debajo de las axilas, así como lo muestra aquí la imagen número 3. Metemos los brazos por debajo y con nuestras manos le agarramos los antebrazos a la víctima, ¿sí? Y luego nos vamos a parar nosotros con la espalda recta, haciendo el trabajo con las piernas y levante de la víctima hasta ponerla de pie, siempre sosteniéndola. Para eso necesitamos nosotros también una buena fuerza y que la víctima realmente tenga el peso menor al nuestro o se trate de un niño. Bueno, sin embargo, ahí no termina el cargue de bombero. Hay que continuar porque ya tenemos que girarla, acomodarla, agacharnos y colocarla en esta posición como vamos a terminar levantándola. Entonces pasamos el brazo derecho de la víctima por detrás de su cuello, la sostenemos contra su cuerpo sin soltarle el otro brazo, giramos un poco y nos colocamos frente a la víctima sin soltarla, ¿sí? Sosteniéndola por el cinturón y tomándole firmemente la muñeca con la otra mano. ¿Para qué? Para poderla colocar a la altura cuando nosotros nos agachemos, ¿sí? Le vamos a extender el brazo. Levantarnos lentamente y acomodarnos o acomodar la víctima sobre nuestro hombro, agarrarle firmemente la muñeca con la mano y rodearle las piernas, así como lo muestra esta imagen y esta. Y finalmente vamos a poder trasladarla como lo está mostrando la imagen final. Bien. La silla de manos ya lo habíamos visto en alguna presentación. En la silla de manos pues sirve para transportar personas que están conscientes y que pueden colaborar con los socorristas. En este método tiene dos modalidades. Para ambas se necesitan solamente 2 socorristas. ¿Cuáles son las 2 modalidades? Cuando la víctima tiene sus brazos libres y la víctima nos puede colaborar, pues ella va a colocar sus brazos alrededor de la espalda de cada uno de los socorristas. Y nosotros vamos a entrecruzar nuestros brazos para darle un mejor apoyo. Entonces ella se va a agarrar fuertemente y no va a haber problema. En el otro caso, es cuando una persona tiene una inmovilización, no puede pasar sus brazos al cuello de los socorristas. Entonces, con una mano vamos a hacer el soporte de las piernas y con la otra mano vamos a hacer el soporte de la espalda. ¿Listo? Ese es el método de la silla o la silla de manos. Bueno, hasta el caso anterior, entonces hablábamos de sin ayuda de objetos, solamente con nuestro cuerpo, con lo que tenemos a mano, hacíamos ese tipo de traslados o de movimientos. Pero pues también podemos transportar a un lesionado con ayuda de ciertos objetos. Entonces, uno de los más comunes pues puede ser una silla. Se usa en el transporte en silla cuando la víctima tiene tono muscular y no tiene lesiones severas. Quiere decir que está con un espasmo, que no puede caminar. En casos que toque bajar y subir escaleras, es necesario revisar el camino, que esté libre de obstáculos, evitar que los socorristas resbalen. Por emplear este método se necesitan 2 socorristas. También hay que verificar que la silla sea fuerte y que resista, ¿cierto? ¿Sí? Lo único que hay que hacer es sentar a la víctima sobre la silla, juntarle las piernas, poner las rodillas detrás de la cabeza de la víctima. Esta es la manera de levantarlo, ¿no? Si necesitamos sentarla. Meter la mano por debajo de la nuca, la otra por debajo de los omoplatos. Tal cual como lo hizo en los primeros 4 pasos del bombero, se hace exactamente lo mismo. Luego tenemos que hacer el movimiento para sentar a la víctima y apoyarnos nosotros por detrás de ella para sostenerla sentada. Bien.
Por debajo de las axilas nos colocamos nosotros, le apoyamos los brazos, le vamos a hacer la fuerza para levantarlo. La otra persona le va a sostener las piernas y vamos a acomodarla finalmente en una silla que, como decía inicialmente, tiene que ser una silla resistente. Se van a necesitar 2 personas para poder levantarla. Esto depende de muchas cosas, ¿sí? Ya lo dijimos. Que sea resistente, que tengamos unos sitios de sustentación nosotros donde vayamos a agarrar la silla, que sea cómodo, que no vaya a tener filos, que no nos vayamos a maltratar tampoco, para poder hacer ese traslado. Si vamos a subir y a bajar escaleras, pues tiene que hacerse de una manera muy coordinada, tratando de tener los menores obstáculos posibles. Es un traslado realmente muy poco usado, por lo mismo que genera pues mucho riesgo, ¿no? No es muy seguro. Aparte porque, aparte de la silla, no vamos a tener nada que nos ate a nuestro paciente a esa silla, ni que nos asegure un buen traslado. Otro método es utilizar una frazada o una cobija. Cuando no se cuenta con una camilla y cuando la distancia a recorrer es corta, entonces solamente si estamos seguros de que no hay ninguna lesión en la columna, podemos utilizar también este método. ¿Cómo se hace? Pues nada, aquí claramente se ve que es de esas cobijas gruesas que se utilizan, de esas gruesas y viejas, las similares a los 5 tigres y esas que todos conocemos, ¿cierto? Entonces les vamos a dar tantas vueltas como sea necesaria para que nos quede una especie de camilla resistente. Vamos a colocar el paciente, lo vamos a mover, vamos a acercar esa frazada o esa cobija, lo colocamos y vamos a necesitar obviamente como mínimo de 5 socorristas. El de la cabeza, que siempre va a ser el líder, pues va a levantar la cabeza y es el que la va a sustentar, y los otros se van a encargar del resto del cuerpo, ¿sí? A la orden de ellos o del líder, pues se van a hacer los movimientos. Claro, esto no garantiza un buen agarre, no va a estar inmovilizada totalmente, pero es una forma de que podamos trasladarlo de manera, pues, más o menos adecuada. Entonces, en el transporte ya en camilla como tal, pues hay varios tipos de camillas. Generalmente las camillas para el transporte de personas gravemente enfermas o de víctimas de un accidente son de lona resistente o de acrílico, ¿sí? De 2 metros de largo por 50 de ancho, y van a tener una vara a cada lado, que son las que nos van a garantizar el sustento de ese paciente. Entonces acá tenemos la camilla de lona, acá vamos a tener una camilla rígida de acrílico. Aquí vamos a tener una de esas que se utilizan en rescate, que tienen la forma prácticamente del cuerpo, ¿sí? Y una camilla de vacío. Son los ejemplos que tenemos para los tipos de camillas. Bien. ¡Guau! ¡Super guau! Uy, bueno. Entonces, Wow. fíjense entonces la forma como se debe hacer, siempre el líder, vamos, en este caso, hay una persona que está acercando la camilla, que es este personaje que está acá, los otros solamente están dándole el espacio para que la acomode. Luego se va a fijar el paciente, se va a levantar el paciente. ¿Hacia qué lado se tiene que ir cuando tenemos un paciente en una camilla? Siempre el paciente debe ir mirando hacia dónde lo llevan. Entonces nosotros siempre vamos a adoptar esta posición para hacer el recorrido. No podemos darnos la vuelta y empezar a ir en contra de la cabeza del paciente, porque eso le genera angustia, el no saber para dónde se dirige, ¿sí? Entonces, que el paciente pueda ver cómo lo están trasladando, hacia dónde lo van llevando, es parte importante de un traslado. ¿Listo?
Otra forma es desde arriba, se coloca la camilla, se va levantando el cuerpo y lo único que hacemos es un arrastre de la camilla a lo largo del cuerpo. Otra forma de colocarla. ¿Cómo podríamos improvisar una camilla? Si no tenemos dispositivos ya prediseñados como camillas, fíjense que podemos conseguir 2 varas largas, ¿sí? Y 1, 2, 3 y 4 chaquetas. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar las mangas de las chaquetas hacia adentro. Y por esas mismas mangas vamos a ir atravesando esas 2 varas largas de cada lado. Las pasamos a través de las mangas y por último lo que hacemos es cerrar los botones o las cremalleras de esas chaquetas. Y eso nos va a generar una camilla. ¿Listo? ¿Sí se lo imaginaron cómo? Colocar las mangas hacia adentro, atravesar la vara a lo largo de las 4 chaquetas si las conseguimos y después cerrar las cremalleras y formamos una camilla. Muy bien. Bueno, cuando estamos ante unas escaleras es importante que el paciente siempre esté en una posición horizontal. Fíjense que aunque estos personajes van en la parte de arriba de la escalera y estos en la parte de abajo, el paciente siempre está en la posición horizontal. Entonces ellos van a soportar el peso a nivel de sus hombros y los otros van a soportar el peso a nivel de su cadera. Pero eso garantiza que el paciente, tanto de subida como de bajada de escaleras, esté en esa posición horizontal. ¿Listo? No podemos cargarlo así de manera oblicua porque se nos va a resbalar. Se puede salir si no está bien fijada la camilla. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, lo vamos a volver a leer rápidamente. Habíamos dicho que los vehículos eran importantes para el traslado y que en un accidente siempre deben ser transportados en la ambulancia. Jamás se debe mover a una víctima con fractura o con sospecha de lesiones de la columna. Eso ya lo hemos dicho desde el principio de la clase. Solo se debe transportar en un vehículo a los enfermos o personas que puedan ir sentados. Esos son casos excepcionales y que necesitemos movilizarlos. No transportar sentadas a personas con paros cardiorrespiratorios, con lesiones en la columna o el cuello, con lesiones abdominales o con fracturas de cráneo, cadera o pierna. Entonces fíjense que sí es muy importante tener un adecuado transporte para el traslado de los pacientes. Precauciones para evitar lesiones durante el traslado de una víctima, entonces asegurar las vías respiratorias que no tengan secreciones, controlar las hemorragias antes de empezar el traslado, es lo primero que vamos a hacer en primeros auxilios, recuerden, el parar las hemorragias también. Inmovilizar las fracturas, ya vimos más o menos cómo. Verificar el estado de conciencia y tratar a las personas inconscientes como si fueran lesionados de columna. Si ellos no nos responden porque están inconscientes, vamos a asumir que pudieran tener una lesión en la columna y vamos a darle ese trato especial para protegerle su espalda. Para lograr mayor estabilidad, separe ligeramente los pies, flexione las rodillas, nunca doble la cintura. Eso se refiere al socorrista cuando va a generar los esfuerzos o la fuerza. Siempre la fuerza se va a hacer con las piernas y no con la espalda, porque por eso es que terminamos con los lumbagos, las lumbalgias. Para levantar a un lesionado, contraiga los músculos del abdomen y de la pelvis, manteniendo la cabeza y la espalda rectas. No trate de mover solo a un adulto pesado, siempre busque ayuda. ¿Listo? Entonces esos dolores de espalda que nosotros tenemos por levantar cargas o por hacer malas fuerzas son muy frecuentes, ¿cierto? Ustedes han escuchado por ahí que en el común de las personas se dice que hay dolor de los riñones, ¿cierto? Sí, señor.
Entonces es muy común escuchar que tienen o que tengo un dolor en los riñones, ¿sí? Resulta que los riñones no duelen. Bueno, los riñones no duelen, ¿ya? Lo que duele son los músculos que están a los lados de la columna. Cuando hacemos una mala fuerza, lo que nos queda doliendo es la musculatura. ¿Listo? Entonces, sáquenle eso a la cabeza al que le diga que le duele los riñones. Porque los riñones no duelen. Lo que le duele es su columna o su espacio lumbar bajo. Profe, y cuando las personas tienen problemas de riñones o demás, ¿qué síntomas presentarían? Generalmente el único riñón que duele es el que tiene un cáncer o al que le está bajando un cálculo. ¿Sí? 200 para que tengan 15.000. ¿Listo? Un cálculo en la orina sí puede generar dolor en las vías urinarias o un cáncer en el riñón también. De lo contrario, esos dolores ahí en la cintura son musculoesqueléticos, ¿listo? La columna o los músculos están afectados, están inflamados, es una lumbalgia. No tiene nada que ver con los riñones. Bueno, ya para terminar vamos a hacer un resumen aquí de los vendajes, lo vamos a hacer rápido para no demorarnos. La definición de vendaje, las normas de aplicación y cuáles son. Siempre los vendajes van a ser este tipo de dispositivos, son tiras de lienzo, varían en tamaño y varían en la calidad del material. Los que generalmente nosotros utilizamos son los vendajes de algodón laminado, vendajes elásticos y los vendajes de yeso. ¿Listo? Esto es lo que generalmente nosotros utilizamos en inmovilizaciones. Este, por ejemplo, que tenemos acá, ¿qué tipo de vendaje es? ¿Alguien sabe? El que estoy señalando. ¿Eso es de yeso, no, profe? Ese es un vendaje de yeso. Muy bien, Lili. ¿Sí? Bien. Entonces, la definición de vendaje. Son ligaduras o procedimientos hechos con tiras de lienzo u otros materiales. ¿Cuál es el fin? Envolver una extremidad o también otras partes del cuerpo humano. Ustedes han visto vendajes en la cabeza, cuando a un futbolista le cortan la ceja, la frente, el cuero cabelludo. Señor. No lo dejan entrar a continuar su partido si está sangrando, entonces tienen que colocarle vendajes. En primeros auxilios se usan especialmente en caso de heridas, hemorragias y lo que vimos ayer, fracturas, esguinces y luxaciones. Se utiliza para sujetar también apósitos y fijar entablillados y otro tipo de cosas. Entonces fíjense, por ejemplo, bueno, esto no lo voy a leer aquí rápido porque esto es la forma como se deben utilizar. ¿Sí? Ellos van a tener una tira de inicio y van a tener un núcleo y pues uno siempre tiene que empezar a inmovilizar en una forma adecuada. Cuando vamos a inmovilizar una extremidad, siempre empezamos desde la parte distal hacia la parte proximal. Entonces, si yo voy a inmovilizar la mano hasta el codo, ¿desde dónde empiezo mi vendaje? ¿Del codo hacia la mano o desde la mano hacia el codo? Del codo hacia la mano. No, de la mano hacia el codo. En el caso de los pies, desde el pie hacia la rodilla, por ejemplo. No empezar de la rodilla a bajar hacia el pie, sino siempre desde lo más distal, que vendría a ser el pie, hacia lo más proximal, que vendría a ser la rodilla. ¿Queda claro? Bien. Antes de iniciar un vendaje, se colocará la zona afectada en la posición en la que debe quedar la venda. Entonces, claro, lo primero que vamos a hacer es colocar, si yo necesito, por ejemplo, espérate porque no me estoy viendo aquí en cámara. Si yo necesito que mi mano quede en esta posición, por ejemplo, pues así la tengo que poner antes de empezar el vendaje, eso queda claro. Se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, quiere decir que no los vendajes siempre se ponen en una misma dirección, sino que se les va dando como una forma atravesada u oblicua o transversa, ¿sí? Puede terminar con 2 vueltas circulares al eje del movimiento. Esto sí necesitamos verlo de manera práctica. Cuando tengamos ese chance de hacer
ese taller, pues vamos a ponernos unos vendajes y vamos a enseñarnos cómo se puede vendar. Tenemos estos tipos de venda, una elástica, una estéril, una venda de gasa, unas curitas, venda triangular, ¿sí? Las vendas en rollo, que son las que yo les mencioné ahorita, la elástica, la de yeso y la de algodón, pues sirven para sujetar, para tapar apósitos, ¿sí? Son semielásticos, otras son de yeso. Tienen diferentes funciones. Casi siempre son las que se utilizan en las extremidades, ¿sí? Las vendas triangulares son las que nos sirven para generar soporte. Entonces estas son las que vamos a utilizar sobre todo cuando hacemos los cabestrillos, porque nos dan esas formas triangulares, como en este caso, y que nos van a servir de soporte para generar cabestrillos. En el caso de la fractura de la mandíbula que vimos al principio, una venda triangular sería la ideal y no una venda en rollo. Fíjense una venda circular. Hay unas vendas circulares donde nosotros, por ejemplo, ocluimos un ojo, le ponemos un apósito en el ojo y lo cubrimos inmediatamente con una venda circular. Si tenemos una herida porque hay una quemadura acá, ponemos el apósito e inmediatamente cubrimos con una venda circular. Entonces ellas sirven más bien es para fijar, ¿sí? Que hayamos puesto un apósito, una cura, algún dispositivo para parar algún sangrado, y lo que van a hacer esas vendas circulares es generar esa estabilidad a ese apósito. En el caso que hablábamos ahorita del deportista que se rompió la ceja con un cabezazo o algo. Entonces le ponemos el apósito para que no sangre, pero necesitamos ponerle una venda circular para fijarle ese apósito. El cabestrillo, que ya lo hemos visto durante la clase, claramente lo podemos hacer con cualquier dispositivo que consigamos, como mantas, sábanas, con una bufanda es muy fácil hacerlo, ¿sí? Si no tuviéramos nada de esto, fíjense que la misma camiseta del paciente la cogemos desde el borde inferior y se la subimos y se la podemos acomodar como cabestrillo utilizando un gancho. Pero es donde él pueda sustentar y sostener su brazo. Es muy importante en el caso de los cabestrillos. Bueno, es que aquí hay mucho texto en relación a que la vuelta anterior, que de parte oblicua, que transversa, esto es un poco más complicado. Fíjense que si vamos a inmovilizar esta mano, necesitamos hacerlo desde la parte más distal hacia la parte más proximal. Entonces empezamos desde la mano o la muñeca y vamos subiendo hasta llegar al codo en este caso. Esa es la forma, no del codo hacia la mano, sino siempre desde la mano hacia el codo. Colocamos un apósito, digamos por una quemadura, ¿sí? Y una vez lo colocamos, este tipo de vendas son muy buenas porque nos generan unos extremos que se dejan manipular de esta manera, o sea que nos dan un amplio campo de cubrir las heridas. Entonces las vamos colocando, las vamos girando y nos van acolchonando y nos van cubriendo. Y a la final se van a encontrar los dos extremos y lo único que tenemos que hacer es hacerles un nudo o amarrarlos. Es otra forma de colocar inmovilizaciones cuando utilizamos un solo extremo, como en el caso del rollo, sino que tenemos dos extremos para trabajar. Vamos dándole vuelta hasta que esos extremos se encuentran y podemos hacerle un nudo. El vendaje en espiral o con doblez es un vendaje que se hace para inmovilizaciones de la muñeca. El vendaje en 8, que es el de las fracturas de la clavícula, fíjense que bien se puede hacer anterior o bien se puede hacer posterior, que esta cruz que se genera por el vendaje en 8 puede quedar en la parte anterior del tórax o en la parte posterior, dependiendo de lo que vayamos a inmovilizar. Y en la rodilla o en el tobillo también son muy comunes. ¿Por qué? Porque se utilizan tanto las dos extremidades de la pierna y el tobillo y se manejan las diferentes direcciones de un vendaje. Entonces, por debajo, por detrás, por encima, oblicuo, le vamos dando vuelta hasta asegurar muy bien la articulación.
Bien. En la rodilla y en el codo, con la articulación semiflexionada siempre, debemos tener una flexión casi que a los 90 grados. Se hacen vueltas circulares en el centro de esta para posteriormente proseguir con cruzados en 8. Entonces, bueno, como les digo, estas partes sí nos toca hacerlas en el taller para poder ver cómo es que terminamos haciendo este tipo de inmovilizaciones. Vamos a dejar esta parte ahí. Bueno, en el caso de los ojos, fíjense cómo podemos hacer este tipo de protecciones con apósito. Las vueltas cómo se harían por detrás de la cabeza, ¿sí? Una inmovilización casi que completa de la cabeza, solamente para cubrir un vendaje del ojo. En la cabeza igual, ¿sí? Y en el caso de la nariz o de la mandíbula podemos generar estos dos tipos de inmovilizaciones. Vamos a parar un momentico aquí la presentación.